Bienvenidos al curso de Estadística y Probabilidad, específicamente al primer parcial. Estoy muy contento de que voy a ser su tutor. A lo largo de estos 3 parciales de la materia, y bueno, todo va a ser de la forma mejor explicada posible. A mí, en lo personal, me encanta explicar a detalle las cosas para que queden súper claras, y así vamos a tratar de hacer cada tema. Vamos a empezar desde lo más fácil, lo que realmente no tiene casi complicación y en realidad es más construcción de gráficos, hasta lo que al final ya es la inferencia estadística. Vamos a empezar de estadística y vamos a terminar con estadística. Lo del medio va a ser probabilidad. Y vamos a empezar con la estadística fácil, vamos a utilizar la probabilidad, y ya sabiendo probabilidad vamos a hacer la estadística difícil, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues yo soy Adrián y vamos a empezar con este curso. Lo primero que vamos a ver es la rama de la estadística que llamamos estadística descriptiva. Probablemente ustedes la identifiquen o medio sepan, a lo mejor no sabían que se llamaba así, porque es lo más común que lo vean en la prepa, como cosas súper sencillas, como construcción de gráficos tal cual, y organización tal cual de tablas en los datos y punto. Eso es algo que no tiene mayor complicación, pero bueno, para efectos del curso a lo mejor lo vamos a tratar de ver un poco más formal ahorita, y después vamos a pasar a los principios básicos de probabilidad, ¿no? Bueno, ¿por qué la estadística descriptiva es importante, no? Pues al final de cuentas la estadística descriptiva es un registro y organización de los datos, ¿no? O sea, un resumen de ver tablas y saber cómo utilizar los datos para analizarlos, etc. Y bueno, yo les voy a contar una pequeña historia. ¿Por qué la estadística descriptiva ahorita ya se enseña y por qué dicen, bueno, pero pues, ¿para qué es? ¿O por qué hay diferentes ramas de la estadística? ¿O qué onda? Bueno, pues resulta que la estadística descriptiva era la única estadística que existía a la mayor parte de, antes más o menos del siglo XIX aproximadamente, era la estadística que se ocupaba. No existía la estadística inferencial que vamos a ver en el último parcial, que básicamente ya es una estadística más complicada porque utilizas cálculo de probabilidades también, que de alguna forma ya te permiten hacer deducciones más cañonas, deducciones más atinadas, y que realmente tiene más utilidad la estadística más allá de ver gráficos y decir, bueno, pues la moda de este número de gráfico, de esta tabla es esto, más allá que eso, ¿no? Sin embargo, pues llegó un estadista estadounidense llamado John W. Tukey, y pues él básicamente dijo, no, pues a ver, ya están porque la estadística diferencial empezó en el siglo XX, ¿no? Y para entonces todos se olvidaron de la estadística descriptiva y dijeron, pues no funciona, ya, ¿para qué? La otra sirve más. Pero gracias a este estadista estadounidense John W. Tukey, él llegó y dijo, bueno, a ver, vamos a retomarla, y se inventó nuevas formas de analizar los gráficos, nuevas formas de representarlos, y pues relacionó un poquito el uso de la estadística descriptiva. Entonces, gracias a esta estadística estadounidense llegó el análisis exploratorio de datos, que es lo que básicamente vamos a ver ahorita. No, los datos es lo más importante para esta parte del curso, porque es como saber cómo interpretarlos, para qué nos van a servir. Básicamente los datos son los hechos y el número de elementos, ¿no? O sea, el número de veces que los datos se representan por los hechos, y son el número de elementos que existen, y pues básicamente reúnen, analizan y resumen los datos de estos elementos, ¿no? O sea, existen los hechos y los datos están representados por elementos, y los elementos van a reunir, analizar y resumir. Ahora, ¿los datos para qué nos van a servir? Los datos siempre nos van a servir para dar solución a problemas, y más allá podemos decir que también los datos nos van a servir para hacer análisis y para tomar decisiones. O sea, si ustedes estudian negocios, o si ustedes estudian ingeniería, o si ustedes estudian medicina, eventualmente como científicos o como ingenieros van a ver datos y van a tener que tomar decisiones acerca de ellos. Eso lo vamos a hacer todos en algún momento de nuestra vida, en un trabajo. O sea, es mega importante estar familiarizado con eso, ¿no? Entonces, ya después de este breve preámbulo, pues vamos a ver un poquito de cómo se organizan las tablas y nada más sus partes, ¿no? Vamos a ver una tabla sencilla para nada más identificar las partes esenciales, y ustedes no se confundan más adelante o cuando el profe les diga como, esta parte o aquella, porque a veces en esa parte conceptual hay ciertos términos que se pueden llegar a confundir, sobre todo entre dato, conjunto de datos, elementos, variables, o sea, todo eso. Y lo vamos a ver ahorita, claro. En primer lugar, supongamos que es una tabla de compañías mundiales que
ponen el sueldo que paga la gente más importante, o sea, vamos a decir el sueldo que el director general de toda la zona tiene, la rama ¿cómo se llama? De la compañía, y al mismo tiempo la cantidad de ventas en millones que tienen anualmente, ¿no? Aquí me faltó ponerle bebidas. Y bebidas. Y bueno, básicamente cuando estamos hablando de los elementos, que en la definición anterior yo les enseñé, los elementos serían estos, o sea, todas las posibles compañías en este caso que pueden aparecer en la tabla. Ahora, ¿cuáles serían las variables? Las variables serían estas. Bueno, pues con este color, las variables serían estas. ¿Por qué serían estas las variables? Porque básicamente tenemos que compañía, sueldo y rama y ventas pueden tomar diferentes valores, bueno, no valores, pero pues diferentes elementos. Esa sería la palabra, ¿no? O sea, pueden tener, la compañía puede tomar el elemento de Apple, el elemento de Coca-Cola, el de Samsung, o diferente, ¿no? El sueldo puede tomar infinidad de sueldos, desde 0 hasta aparentemente 10,000 o más, no estamos seguros. En el caso del rama, ¿qué elementos podría tomar? Ropa, bebidas o tecno. Son los tres que ahí tenemos, ¿no? Pero pues por eso mismo son variables, ¿no? Porque la rama puede convertirse en diferentes formas o diferentes elementos posibles, ¿no? Igual en ventas, pues aquí puedes tomar desde 0, que no vendas nada, hasta pues no sé, supongamos 20,000, ¿no? Entonces por eso son estas las variables. Y por último, los datos. O sea, dato dentro de una tabla es cualquier cosa. O sea, dato es esto, dato es esto, dato es esto, dato es esto. O sea, cualquier cosa. O sea, estamos hablando de los datos. Es básicamente todo lo que está dentro de la tabla. A diferencia de los elementos, que solamente estamos hablando de las cosas, de los elementos principales a los que nos vamos a referir, ¿no? Porque Apple habla de lo que tenga un sueldo, la rama y sus ventas, ¿no? Pero el elemento principal es este. Igual aquí. Pero dato puede ser cualquiera de ellas. De hecho, también un dato incluso podría... O sea, dato puede ser un elemento o puede no ser un elemento de estos, ¿no? Como tal. Entonces, y bueno, por último, conjunto de datos, estamos hablando de toda la tabla. O sea, el conjunto de datos es todo. Entonces, cuando ustedes lean una tabla ya pueden identificar las principales partes. Y ahora sí, vamos a ver un pequeño cuadrito nada más para empezar a identificar las clasificaciones de los datos y después entrar en cómo agruparlos y cómo organizarlos.